Tras el mito de la conquista de México. Parte 21. ¿Podemos reinterpretar nuestro pasado? Si te preguntaran quién conquistó México, seguramente tu obvia y rápida respuesta sería, ¿cómo que quién? Pues los españoles. Todos sabemos, porque así nos lo han inculcado desde la educación básica, que nos conquistaron los españoles, y esta trágica certeza ha definido nuestra identidad. Nuestro mito fundacional está plagado no tanto de héroes como de villanos. Cortés, un tipo ambicioso y astuto, pero sanguinario. La Malinche, mujer inteligente pero traidora. Moctezuma, supersticioso, cobarde e indeciso. O Cuauhtémoc, un guerrero valiente, pero al fin y al cabo, perdedor. Estos y otros personajes son perpetradores y víctimas de esa terrible derrota que dio origen a nuestra nación. Sin embargo, si nos tomamos el tiempo necesario para examinar, con más cuidado, los sangrientos sucesos enmarcados en la guerra de 1519 a 1521, nuestra respuesta no sería tan obvia ni tajante. Como lo hemos dicho a lo largo de esta serie, las huestes que destruyeron México Tenochtitlán y que tomaron preso a Cuauhtémoc no eran mayoritariamente españolas, pues apenas contaban con cerca de 1000 guerreros europeos y africanos, entre varias decenas de miles de indígenas tlaxcaltecas, totonacas, chalcas, texcocanos, matlatzincas y de muchos otros pueblos. Por eso mismo, el 13 de agosto de 1521, los únicos indígenas derrotados fueron los mexicas, no sus adversarios que arrasaron la gran ciudad con el apoyo de los españoles. 100 años después, tampoco se sentían vencidos ni conquistados los cronistas Chimalpain de Chalco y Alba Ixtlilxóchitl de Texcoco, que contaron la historia de sus pueblos desde tiempos prehispánicos hasta su presente sin darle mayor importancia a la destrucción de los mexicas. Este suceso tampoco significó una derrota para los pueblos indígenas de otras regiones de lo que hoy es México, tanto al sur como al norte, que no fueron sometidos sino hasta siglos después, y algunos nunca lo fueron en realidad. Entonces, ¿quién conquistó México? Los mexicas fueron vencidos por una coalición que reunió a casi todos los pueblos del centro de Mesoamérica. Estos pueblos prefirieron unirse en contra de un poderoso pueblo que basaba su dominio en la violencia y en la extracción de tributos, trabajo y servicios militares. Al apoyarse en los españoles recién llegados, solo revalidaron una estrategia de la que echaron mano antiguos pueblos para propiciar la caída de Tula, de Cholula o de Azcapotzalco y liberarse de su yugo. Por eso, la inmensa mayoría de los indígenas no lamentó ni compartió la derrota de los mexicas. Bajo esta lógica, la respuesta a la pregunta de ¿quién conquistó México? Solo puede tener una respuesta. México fue conquistado por los pueblos indígenas adversarios de los mexicas. En apariencia, esta respuesta puede parecer absurda, porque todos sabemos que los indígenas no mandaron en la Nueva España ni en el México independiente, pues el poder y la fuerza, y por ende el derecho, les pertenecieron desde el siglo XVI a los grupos de españoles, de criollos y de mestizos. No obstante, si reflexionamos un poco, no podemos negar que los indígenas han sido participantes y muchas veces protagonistas en los complejos cambios políticos y culturales que se iniciaron con la llegada de los españoles, de los africanos y de los asiáticos. Luego de la guerra de 1519 a 1521, por órdenes del rey de España, las caltecas y otomíes conquistaron el norte de la Nueva España y sometieron y asimilaron a sus pobladores indígenas. Más adelante, las comunidades originarias participaron activamente en los grandes movimientos y revueltas de nuestra historia moderna. Los indígenas fueron las principales víctimas de la leva y los principales y aguerridos combatientes contra las tropas invasoras estadounidense y francesa. Eso, aun cuando en su situación marginal podrían haber sido indiferentes ante los ataques de las potencias extranjeras
y carecer de cualquier sentimiento nacionalista. Sería un despropósito negar que a lo largo de la historia los indígenas han sido sometidos, explotados, desplazados y aculturados, pero tampoco se puede negar que han tenido la capacidad de adaptar y transformar las ideas religiosas y las características políticas, económicas y culturales imperantes en cada época para aprovecharlas como instrumentos que han posibilitado su propia supervivencia. Con esa demostración de resistencia y de resiliencia por parte de los pueblos indígenas u originarios, no es absurdo preguntarse por qué la historia oficial ha sostenido siempre que los españoles conquistaron México y que la derrota de los mexicas fue la de todos los indígenas y, por extensión temporal y espacial, la de todo México. En esta afirmación subyace el falaz planteamiento de que el periodo indígena de nuestra historia murió con la caída de Tenochtitlán y que desde entonces México, que tiene más de 3000 años de existencia, puede ser caracterizado como católico, guadalupano, occidental, colonizado, mestizo, moderno, democrático o lo que sea, pero ya nunca más como indígena, porque los indígenas desaparecieron, o al menos se ha tratado de invisibilizarlos, desde hace más de 500 años. Además, ya en el México independiente, los ideólogos de la mexicanidad, como Carlos María de Bustamante, José Vasconcelos u Octavio Paz, promovieron la especie de que somos el pueblo de los vencidos, pero que de manera paradójica debemos continuar la obra de los vencedores y acabar con o asimilar a los indígenas como condición indispensable para terminar de construir de una vez por todas eso que llamamos la nación. Este mito fundacional, esta visión occidental es la que en última instancia han detentado los grupos de poder en el país desde hace muchísimos años. Es la que les conviene para seguir manteniendo el orden de las cosas, es decir, el orden prevaleciente. Por lo anterior, atrevernos a pensar, aunque parezca algo aventurado en relación con lo que se nos ha inculcado por generaciones en las aulas, que los pueblos indígenas fueron realmente los que acabaron con el poderoso pueblo que los sojuzgaba, lo que, en palabras del oficialismo, fueron los conquistadores de México, aunque éste todavía no existía, nos permitirá asomarnos al pasado con ojos nuevos, alejados de los prejuicios y de los nefastos mitos fundacionales en los que ha descansado la historia oficial.